Bueno, muy bien. Bueno, pues gracias por estar, los que están. Yo la verdad es que hoy quiero dar una clase que tiene que ver más con la parte filosófica, pero antes les quiero explicar un par de cosas que me parecen importantes, ¿no? Y voy a hacerles una explicación conceptual y les voy a dejar un programa, se los voy a mandar al chat. Déjenme ver si lo tengo acá para volverlo, para ponerlo de una vez. Este. Aquí está. Déjenme que de una vez se los voy a mandar. A ver. eh, es un programa en Python que es sobre una red neuronal profunda y les voy a mandar esto y al rato les voy a mandar la parte de las que les voy a explicar para que ustedes sepan eh, de qué se trata todo este asunto. A ver, te lo mando a ti, Jessica, que lo mandas, ¿no? A ver, Ok, sí, lo recibo. pero déjame ver dónde está esto. A ver, momento. Ah, este, ¿dónde está? Espérame, espérense un segundo. Ah, ok, no, ok. Pues, descargar. Ok. Ok, te lo mando, ¿no? Ese está donde. Ok, Ok, sí, entonces, aquí lo recibo. sí, dame un segundo. Sí, Este, a ver, dime si lo recibiste, ¿vale? listo, ya lo recibí. Ahorita lo comparto en el grupo. Va, ok. Bueno, entonces, miren, lo que quiero primero es platicarles un poquito y aquí esto lo saqué de cloud.ai, que la verdad les digo, sí vale la pena que utilicen este tipo de herramientas porque da un montón de posibilidades de entender. Estamos en una época donde no basta con leer un libro porque el libro puede asumir muchas cosas. Aquí le podemos preguntar a la red neuronal, perdón, a los LLMs, a los Large Language Model, como ChatGPT, Gemini o Cloud.ai u otros que debe haber las cosas y si no entienden, seguir preguntando. Una recomendación es que el prompt, es decir, lo que ustedes preguntan, mientras más preciso sea, mejores respuestas da. Si tienen la versión gratuita, pongan el prompt completo de lo que quieren hacer y como es un solo prompt, así lo valora y entonces pueden tener una solución muy grande sin tener que pagar, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a ver qué es una red neuronal profunda, que ya debemos saber, y es un sistema que aprende patrones a través de ejemplos y tiene tres capas, una capa de entrada, una capa de salida y en medio una serie de capas ocultas. Si tiene más de una capa oculta, podemos decir que es una red neuronal profunda. En la capa de entrada se mandan los datos crudos, así, los números que describen el problema. Pueden ser, por ejemplo, si tengo yo, una matriz de puntos de colores o de luces, pues los puedo poner en una matriz cuadrada y entonces cada neurona es un dato, es decir, es uno de los foquitos que se prende o que se apagan, ¿no? Entonces, esos son los datos crudos, los valores que describen el problema. Y después viene la parte interesante que son las capas ocultas, donde dicen muchos libros, se hace la magia. Cada una de esas capas ocultas transforma la representación anterior en algo más abstracto. Por ejemplo, la primera capa detecta patrones simples. Las siguientes combinan esos patrones en conceptos más complejos. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo que está en el archivo de Python y quiero que lo corran para que vean cómo funciona. De todas maneras, aquí les voy a mostrar un ejemplo que me dio el cloud.ai, ¿no? Entonces, las capas ocultas transforman la representación en algo abstracto.
La primera capa puede detectar patrones simples, las siguientes combinan esos patrones en conceptos más complejos. Y la capa de salida produce la predicción final, es decir, qué nos debería dar. En cada neurona pasa lo mismo, recibe valores, los multiplica por pesos que aprendió durante el entrenamiento, suma todo y aplica una función de activación que decide si enciende o no esa neurona. A mí me parece increíble, de verdad, cuando uno estudia estas cosas, dice, bueno, ¿cómo puede ser que con simples cálculos de pesos sobre las variables, más el sesgo, ¿sí? Los sumo todos y aplico una función de activación y eso funciona en cada capa de oculta. No hay otro proceso y sin embargo funciona. Desde luego, la magia está en entender qué tengo que hacer para que eso pase. Por ejemplo, veamos el ejemplo del archivo de Python, que la idea es predecir si un vino es de calidad alta o baja. Es lo que pone Cloud y les voy a decir qué dice. Dice, usamos el dataset Wine Quality de la UCI, y ese da ciertas características físico-químicas de un vino, por ejemplo, la acidez, el alcohol, el azúcar, etcétera. La red puede predecir si es de alta calidad cuando el puntaje es mayor o igual a 7 o de baja calidad. Este programa tiene tres capas ocultas. Y entonces, ahorita se las voy a poner para que la vean. La primera capa oculta detecta patrones simples. ¿Qué hace? Pues vienen los datos de entrada y pregunta, ¿el alcohol es alto? ¿La acidez volátil es baja? Esto activa ciertas neuronas y desactiva otras. ¿Por qué? Porque algunas van a ser más fuertes en sus pesos que otras. Si el alcohol es alto, pues su peso va a ser mayor y si la acidez es baja, pues ese va a ser menor valor y la suma de todo eso va a activar ciertas neuronas en la primera capa. Esos valores, esos resultados, pasan a una segunda capa, que también está oculta, y combina esos patrones. Y dice, hay combinaciones de características que suelen verse juntas en vinos buenos, es decir, el alcohol es alto, tiene cierta cantidad de sulfatos, cuál es su densidad, cuál es su pH, cuál es su acidez volátil, cuál es el ácido cítrico que contiene. Esas combinaciones hacen ver cuándo un vino es bueno o es malo, se pasan a esa capa oculta y otros pesos se tienen que encontrar ahí para saber cuáles son las características que se ven en los vinos buenos. Finalmente hay una tercera capa oculta que refina más las cosas descartando combinaciones irrelevantes. Cuando a lo mejor algo tiene demasiado alcohol y tiene muy pocos sulfatos, a lo mejor ahí ya no funciona. Y finalmente la capa de salida es una neurona que con una activación, por ejemplo, sigmoide, que da una probabilidad entre 0 y 1, ¿sí? Entonces tiene ciertos valores. Acuérdense que el sigmoide es como una S. Entonces, no es como la función de activación ReLU, que es cero para todo, si es cero, menor que cero. Y si es cero mayor que cero, pues es cero, el resultado es cero o mayor que cero, ¿no? Entonces, aquí es como que gradual. Bueno, déjenme mostrarles, entonces, déjenme que les pongo aquí. Les voy a compartir mi pantalla completa para que lo vean. Y aquí pueden ver, déjenme que hago esto un chiquito. ¿Cómo hago esto para que se quite? Ok. Bueno, fíjense. Tengo aquí la red neuronal que tiene una serie de ítems, que son 6 ítems, que son las características del vino. El alcohol, aquí en azul, lo pueden ver. Está el alcohol, los sulfatos, la densidad, la acidez volátil, el ácido cítrico y el pH. Estos son los valores que yo le meto aquí. En esta capa de acá, lo que voy a hacer es calcular ciertos pesos, ¿sí? Para saber cuáles son las funciones que tienen más valor. Por ejemplo, si tengo el alcohol, que tiene más peso con respecto a la primera capa, que es ReLU, que es decir, vale cero si el valor es menor que cero. O vale menor que cero o cero. Y vale el valor que tú quieras si es mayor que cero. Entonces aquí tengo ReLU, ¿sí? Que es la primera capa. Entonces, fíjense, por ejemplo, cuando muevo estos valores. Fíjense, aquí está la baja calidad, aquí abajito en esta barra, pero fíjense cómo cuando cambia el alcohol, fíjense en la gráfica de la red, cómo algunas se activan y otras no se activan. Por ejemplo,
Un vino con porcentaje de alcohol, con 13% de alcohol, tiene más chances de ser de alta calidad que un vino que tiene poco alcohol, 9.7, 9.8, ¿no? Pero bueno, pero podríamos tener también cuántos sulfatos. Si tenemos muchos sulfatos, la calidad se acerca al 100%. Si tenemos pocos, baja la calidad. Puedo subir la cantidad de alcohol y los sulfatos pueden quedar bajos y eso me da de todas maneras una calidad alta, que es una sigmoide. Acuérdense, la sigmoide es como una S, que es la función que me permite encontrar valores que no necesariamente son como que es 0 o 1. Es 0 o 1, pero de acuerdo al valor que voy encontrando gradualmente. La densidad la puedo cambiar y vean si tengo poca densidad. ¿Sí? En el vino baja la calidad de esto. Si le cambio la acidez, ¿sí? Si la acidez es 94%, ¿sí? Bueno, quiere decir que tengo un buen vino. Si le bajo mucho, pues es como un jugo de uva, entonces baja la calidad. El ácido cítrico, si tiene más, sube. Si tiene poco o cero, pues baja la calidad. Bueno, acá dice que es 63%. Y el pH es la acidez. 3.6 es ácido y después del 7 es alcalino. Entonces, si me acerco a 4, ¿sí? Que es ácido pero no tan ácido, la calidad es alta. Pero si tengo un pH de 3.13 o menos, la calidad baja, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que las señales detectan que el alcohol son, por ejemplo, en este caso, el alcohol alto y la acidez volátil alta. Y bueno, uno puede ver cómo funciona. Aquí pueden ver entonces la red funcionar y directamente el dibujito nos pone qué tanto, fíjense cómo el valor 3 el de sulfatos, vean cómo cuando lo incremento, que es este el segundo, vean cómo crece algunas cosas o decrecen. ¿Sí? Es como funciona esta red. Todas las redes neuronales funcionan igual, usando la operación de sumar pesos y a través de esos pesos ver cuáles son los valores que tiene que encontrar, los suma todos, calcula la función de activación y los pasa o no los pasa al siguiente valor, dependiendo de los pesos que tenga para cada una de ellas. Es así como funciona. Bueno, ¿qué es lo que hace un sistema como esto? Bueno, la capa de entrada, cada nodo representa una variable del vino, el tamaño, brillo y del nodo reflejan el valor relativo, ¿sí? En la capa uno, que es la primera capa oculta, se aplica la función ReLU, que es como la función escalón, nada más que no es de 0 a 1, es de 0 al valor que sea. Si la suma ponderada es negativa, la neurona devuelve 0. Eso es lo que hace la función de activación ReLU. Si es positiva, deja pasar el valor. Y aquí se detectan patrones simples como alcohol alto, acidez baja, ¿ok? Cuando esos valores son positivos, pasan, si no, los detiene. Después, esos valores que pasan a la capa 2, combina las activaciones de la capa anterior, ya no ve las variables originales, sino combinaciones de ellas. Así que entonces puede detectar que el patrón de buen vino es la combinación de varios patrones simples. La capa 3 refina aún más eso. Las neuronas menos relevantes para este caso concreto se apagan concentrando la señal. Y finalmente comprime todo un número entre 0 y 1, que es la función sigmoide, y encima del punto 5 dice que se predice la calidad. Entonces, podemos jugar con eso para saber cuál es el valor que encontramos, ¿sí? Y los datos que se encuentran con los datos reales, logra un porcentaje de un 88%. El código funciona perfectamente. No utiliza PyTorch, solamente NumPy, que son pues las funciones de matemáticas que usa y se implementan. Es lo único que usa, ¿ok? Entonces, échenle un vistazo a esa parte. Me parece que es importante, ¿sí? Pero bueno, pero más allá de eso. Este, yo me pregunto, y les pregunto también a ustedes, la parte que me parece más interesante. Les había dicho yo que cuando uno aprende redes neuronales y cuando uno aprende este nuevo enfoque de la inteligencia artificial, muchas veces uno dice, bueno, cuando los pesos están ya
correctos, decimos que la red aprendió. Pero mi pregunta es, ¿qué significa aprender para una red neuronal? ¿Sí? Y la realidad es que la pregunta, de acuerdo a Claude AI, dice que es la más profunda de todo el campo de las redes neuronales, porque hay varias capas de respuestas desde la mecánica hasta filosófica. Vamos a ver paso por paso. La capa mecánica es, ¿qué es lo que hace la red? Bueno, pues mueve los pesos, ¿sí? De manera que pone los datos, los pasa por funciones que calcula con ciertos pesos, ve qué error tiene y repite, o sea, regresa, hace propagación hacia atrás, cambia esos valores y los va acomodando, ¿sí? Ese ciclo se repite miles o millones de veces, que es lo que es la cantidad de veces que se tarda en llegar a los pesos correctos. A eso se le llama la tasa de aprendizaje. Bueno, un número que mide qué tan equivocada está la red es lo que se llama la pérdida. Cuando menor es la pérdida, la señal de aprendizaje es mayor, ¿sí? Ahora, a eso le llaman el gradiente, ¿sí? El gradiente es la dirección en la que debe uno mover los pesos para reducir la pérdida, la derivada de la pérdida respecto a cada parámetro. Para que me vayan entendiendo, el gradiente es algo así como cuando ustedes tienen una imagen que va de oscuro a claro. Eso es un gradiente, ¿sí? Cuando, por ejemplo, ven una puesta de sol, pues si se acercan a ver dónde está el sol, se ve más brillante, pero si mueven la vista hacia arriba, ya se está oscureciendo. Es un gradiente. No es 0,1. Hay un gradiente, es decir, suavemente se va cambiando los valores de la luz, de manera que de brillo pasan a oscurecerse. ¿Ok? Eso es lo que hacen las redes tipo mecánicamente. Para aprender, mueven los pesos en un espacio de parámetros de pesos y en la medida que cada vez los pesos empiezan a cambiar, pero cada vez menos, lo que estoy usando es un gradiente. Es decir, yo no cambio bruscamente. Los pesos se van cambiando lentamente y por eso se puede ser que pasen miles de veces, ¿sí? Es decir, ¿cuántas veces tengo que mover los pesos hasta llegar a la respuesta correcta? ¿Cuándo es la respuesta correcta? Cuando el error es menor de lo esperado, ¿sí? Por ejemplo, quiero poner una analogía. Por ejemplo, cuando van en el coche, bueno, hay un margen de error entre los carriles. No se pueden pasar demasiado al otro carril porque le pegan a un coche, ¿sí? Entonces, hay un margen en el que se pueden mover, ¿sí? Y ese es el margen que digamos que cuando manejamos un auto, inconscientemente no es que calculemos pesos, pero nos estamos moviendo dentro de un margen de posibles valores. Lo hacemos tan automáticamente que no calculamos nada, desde luego. Pero una red neuronal, obviamente, es un modelo matemático y tiene que calcular eso, ¿no? Entonces, eso se llama el descenso del gradiente. Cuando me voy moviendo hacia abajo, es decir, en el pasaje de la función de pérdida paso a paso, hasta encontrar el mínimo valor del peso que necesito, a eso le llaman descenso de gradiente. ¿Y qué queda al final? Una configuración de pesos que hace que la red compute una función útil. Eso y nada más es lo que sabe la red. La red solo sabe eso, ¿ok? Bueno, pero tenemos un segundo paso. El segundo paso es, es el que tiene que ver con la generalización. Es decir, ¿qué es aprender para una red neuronal? Bueno, hay tres significados que debemos tomar en cuenta, que son simultáneos, que operan en niveles diferentes. En el nivel mecánico es optimización. Muevo números en el espacio de millones de parámetros hasta que una función de error se reduce. Se reduce tanto como yo quiera. Puede ser que el margen sea más amplio o menos amplio. Yo decido. En una red neuronal, no necesariamente el error debe ser mínimo. Yo decido cuál es el mínimo del error. En el nivel de la representación, en realidad, dice aquí, es una geometría, es encontrar una deformación del espacio de datos donde el problema se vuelve linealmente separable, donde cosas similares quedan cerca y cosas distintas quedan lejos. Y finalmente, en el nivel funcional es una generalización. Extraemos una regularidad que existe en el mundo, pero no solamente los ejemplos vistos, sino que además de los ejemplos que encontramos,
podemos encontrar otros resultados, ¿sí? Que tienen que ver con estos pesos que ya consideramos que son los que generalizan nuestra función. Por eso aprendemos. Por ejemplo, cuando aprendemos a conjugar verbos regulares, bueno, en cierta medida extraemos una regularidad que existe en el mundo de las palabras. ¿Cómo se, cómo se conjugan los verbos regulares? Y puede ser que me pongan un verbo regular que yo nunca había visto, pero lo conjugo igual. Entonces los pesos son correctos para eso. El problema es cuando encuentro verbos irregulares, entonces ya mi red de verbos regulares no funciona, porque voy a encontrar errores básicamente en eso. ¿Ok? Bueno, entonces, lo que hace la pregunta de si la red está aprendiendo es la tensión en los niveles que existimos. El mecanismo es completamente local y ciego. Por ejemplo, ningún peso sabe, así, ninguno de los pesos que yo ponga sabe qué está haciendo. O sea, para decirlo coloquialmente, no hay nadie en casa. Solo sigue el gradiente. ¿Qué hace? Es minimizar los pesos, o sea, no minimizarlos, es hacerlos más grandes o más chicos, pero muy poco a poquito para encontrar los valores correctos. Eso se llama el descenso del gradiente. Y ese resultado puede capturar estructuras del mundo que son profundas y útiles, pero nadie diseñó, ¿sí? Esto como un aprendizaje. Eso es casi automático, si no es que automático. Por ejemplo, en una red neuronal que detecta rostros, ¿sí? Lo que pasó es que emergió automáticamente porque lo que hizo una capa de una red neuronal profunda que detecta rostros encuentra la representación más eficiente para reducir la pérdida, para reconocer, por ejemplo, las orejas o los rostros o la cara, ¿sí? Bueno, y finalmente nos podríamos preguntar, la pregunta filosófica es la última pestaña, no tiene respuesta. Si esto constituye aprendizaje en un sentido cognitivo pleno, o si es una comprensión estadística sofisticada que solo se parece al aprendizaje de afuera. Y eso es uno de los debates más complicados que existen, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión es que, por ejemplo, tenemos que pensar en no solamente en cómo representamos las cosas, sino tenemos que saber, o sea, cuando hacemos redes neuronales y decimos, la red está aprendiendo, ¿qué estamos diciendo? Bueno, primero, aprender no es memorizar. Una red que memoriza el conjunto de entrenamiento no aprende nada útil. Aprender en sentido profundo es extraer una regularidad que existe en los datos y que vale para ejemplos que nunca vio. Eso es lo que llamamos una generalización. Si solamente memorizamos, me recuerda como cuando decíamos, tengo examen de no sé qué cosa, me voy a aprender de memoria no sé qué cosas. Pues no aprendo nada. ¿Sí? Porque lo único que hago es que me memorizo, pero aprendo los ejemplos, pero no el concepto. Yo tuve una maestra en la secundaria que quería que nos aprendiéramos todos los pueblitos por donde pasaban las carreteras más importantes de México, ¿sí? Y un fulano, un alumno de ahí, le decía a la maestra, ¿y eso para qué nos sirve? Porque si yo me quiero ir a Tijuana, pues me voy a un mapa y veo, o me tomo un avión y ni siquiera me fijo, ¿no? Entonces, eso tiene más inteligencia que aprenderme por qué pueblitos tengo que pasar. No sé para qué quería que aprendiéramos eso. Pero la memorización no es aprender. Aprender no es memorizar. Aprender es extraer una regularidad que existe en los datos y que vale para ejemplos que nunca se han visto. Les pongo un ejemplo de, por ejemplo, de las credenciales del INE. ¿Cuál será el nombre más común de las personas en México? Bueno, lo podemos saber en una base de datos sin necesidad de una red neuronal. Decirle, hazme un listado de la cantidad de veces que aparece cada nombre. Hazme una gráfica de eso y dime cuál es el nombre más frecuente, ¿sí? Bueno, eso es una regularidad que saco de los datos y no necesariamente yo conocía eso. Lo saco a partir de los ejemplos que veo, ¿sí? Pero si llega otro, puedo decir, tú estás entre el 10% de la gente que tiene el nombre más común, ¿sí? Eso es lo que llamamos generalizar, ¿ok? Las redes modernas tienen más parámetros que ejemplos de entrenamiento y sin embargo deberían tratar de memorizar todo, pero generalizan.
Lo que ocurre no está completamente claro para nadie. El descenso del gradiente parece tener un sesgo implícito hacia soluciones simples, lo que funciona como regularización natural. Esto es una consecuencia de cómo funcionan las matemáticas de una red neuronal. Es decir, aparentemente, gracias a tener un sesgo todas las funciones que usamos, al final de cuentas, encontramos el descenso del gradiente, es decir, los resultados que encontramos, ¿sí? Lo que hace es encontrar los elementos, ¿sí? Que capturan la regularidad que estamos buscando. Esa es la generalización que tenemos que aprender, ¿ok? Bueno, pero definamos qué es no aprender, ¿sí? Lo que es no aprender. Bueno, hay 5 confusiones comunes en esto. Primero, entender no es que no es aprendizaje, es tan importante como entender qué es aprendizaje. Por ejemplo, una red aprende correlaciones estadísticas en datos, es decir, entiende qué es una correlación, es cuando algo se correlaciona con otro. Les voy a poner un ejemplo de la estadística descriptiva. Ustedes no conocieron al doctor Brody. El doctor Brody era un matemático y físico que trabajó en el Instituto de Física muchos años, pero y sufrió la Segunda Guerra Mundial. Era austriaco y eventualmente se vino a vivir a México por muchos años y padeció la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Y él hacía entrenamiento, o sea, él hacía mediciones de cómo los soldados disparaban y le pegaban más veces al blanco, en qué momento. Y encontró una relación muy curiosa, una correlación entre la cantidad de manchas solares y aciertos al blanco. Es decir, los soldados le pegaban más al blanco cuando había más manchas solares. Pero no tiene nada que ver las manchas solares con la puntería de los soldados. Eso nos decía el doctor Brody, que era una relación, una correlación espuria, que era casi uno, es decir, casi mientras más manchas solares, mejor tino tienen los soldados. Pero como no tenía ninguna relación realmente, es una relación espuria. Y si no saben lo que es una relación espuria, recuerden cuando decían que Calderón era un presidente espurio, o sea, un presidente falso, un presidente que se robó la presidencia. Y le llamaban al presidente espurio. Eso significa ser espurio, ¿no? Cuando la correlación aparentemente es adecuada, pero es incorrecta, ¿sí? Porque no tiene sentido. Tristemente, el doctor Brody lo asaltaron, vivía por Chimalistac, aquí por el sur de la ciudad. Una tarde, regresando de su trabajo, lo asaltaron y lo mataron. O sea, sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial y lo mataron ahí en Chimalistán, ¿no? Entonces, bueno, esa es una triste historia, pero bueno, una red aprende correlaciones estadísticas en datos, aprende se relaciona con qué estadísticamente. Si en el entrenamiento los perros siempre aparecen en jardines, podemos clasificar jardines como perros sin haber captado que es un perro. Es decir, aprendemos asociaciones, pero no mecanismos causa-efecto, ¿sí? Si hay jardines y hay perros, entonces hay una correlación. Pero encontrar jardines no significa encontrar perros, ¿ok? Bueno, ahora bien. Una red no es razonamiento simbólico. Una red no deduce, no aplica reglas lógicas explícitas, ¿sí? Reglas lógicas explícitas son, por ejemplo, las que tenemos en un sistema experto, ¿no? Que tengo reglas causa-efecto. If, then. Si tal cosa, tal cosa. Si me duele la cabeza y tengo los ojos llorosos y estornudo, tengo gripa. Si me duele la cabeza, estornudo, tengo los ojos llorosos y además no me sabe la comida, chance tenga COVID. Tengo una serie de reglas lógicas que aplico. Una red neuronal no deduce nada de eso, no aplica reglas lógicas explícitas, no tiene nada de eso. Es una cuestión estadística, opera sobre distribuciones. Puede parecer que razona porque las regularidades del lenguaje codifican razonamiento, pero en el proceso lo que hace es interpolar, hace una interpolación estadística, no lógica formal. Les decía yo que cuando tuve esa red neuronal que me habían prestado en Pemex, la probé con unos datos del propio Pemex, que era cuánta gasolina se consumía por año. Y se encontró que el programa, la red, hace una extrapolación a los siguientes años y encuentra que la gente con los años va a haber más personas y se va a consumir más gasolina. Esa es una extrapolación estadística.
No es lógica, no es una lógica formal, es estadística, ¿sí? Bueno, ahora, debemos entender que una red neuronal no comprende las cosas del mundo. Por ejemplo, una red entrenada en texto sobre gravedad no siente la gravedad. Aprende el patrón de cómo se habla de gravedad, ¿sí? Aprende de qué se trata el tema, pero no tiene forma de censar que hay gravedad. Ahí hay una limitación estructural. Finalmente estamos hablando de un modelo matemático que está fuera de la realidad que vivimos. Y de nuevo, regreso a lo que les decía la vez pasada. Es un modelo. El modelo no siente la gravedad, pero puede expresar de qué se trata y puede explicarnos cosas y aprende los patrones cuando se habla de gravedad, pero no tiene forma de censar, de sentir la gravedad. ¿De acuerdo? Bueno. Otro problema es que no es aprendizaje continuo. Una vez entrenada una red, esta congela sus pesos. Ya sabe que esos son los pesos correctos. No tiene forma de actualizar su conocimiento al ver datos nuevos, a menos que le digamos reentrénese la red, ¿sí? Entonces, si no le decimos que lo vuelva a intentar, ¿no? No va, el aprendizaje no es continuo y se detiene. Hoy en día, muchas redes neuronales, como por ejemplo ChatGPT, como Cloud y no sé qué, están buscando reentrenarse continuamente para ir mejorando. Si no, lo que va a pasar eventualmente es que si no reentrenamos las redes con más información, lo que vamos a tener los modelos como ChatGPT y demás es que siempre nos van a dar las mismas respuestas. Nunca va a cambiar nada. ¿Ok? Y bueno, y finalmente tenemos que entender que el aprendizaje de redes no es el aprendizaje biológico. El cerebro aprende con muy pocos ejemplos. No parece haber propagación hacia atrás explícita de forma continua y no hay señales de recompensas. Una red neuronal artificial comparte la metáfora del nombre, es decir, es un modelo de una red neuronal, pero el mecanismo que utilizamos no necesariamente es ni siquiera lejanamente a lo que hace una red neuronal biológica. No sabemos estrictamente qué hace una red neuronal real, ¿sí? Porque es un sistema bioquímico. Tiene bioquímico y eléctrico. Y entonces ahí hay un montón de cosas que no podemos saber porque es mucho más complejo. Nuestro modelo es muy sencillo y funciona, ¿sí? El mundo real, en cierto sentido, lo podemos hacer más sencillo de lo que es. Estoy leyendo sobre estoicismo y los estoicos, por ejemplo, lo que hacen es, no se preocupan por lo que puede pasar. Ellos dicen, yo no puedo controlar el mundo alrededor mío, las cosas pasan. Entonces, si las cosas pasan, ¿por qué me preocupo por ellas? Si van a pasar. Y les voy a poner un ejemplo. Imagínense un perro, eso es un ejemplo del estoicismo, ¿eh? Un perro que está atado a una carreta. Cuando se mueve la carreta, el perro se tiene que mover porque si no lo van a tener que arrastrar, se va a arrastrar. Entonces, ¿qué hace el perro? Pues camina con la carreta. ¿Sí? Si el perro no quiere caminar, pues igual va a tener que caminar porque si no va a ser arrastrado por la carreta. Entonces los estoicos dicen, lo mejor que puede hacer el perro es caminar, porque si no se va a lastimar porque va a estar arrastrándose, ¿sí? Bueno, lo mismo pasa en este sentido. Lo que hacemos es el mundo real podemos expresarlo de maneras mucho más sencillas. Finalmente lo que hacemos es un modelo de nuestro mundo, ¿sí? Internamente tenemos un modelo de las cosas. Pregúntense, por ejemplo, así nada más imagínense que ustedes quieren ir desde la UNAM a su casa, ya sea en coche, ya sea en metro, ya sea en camión, en autobús, en lo que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes en su cabeza tienen un mapa de cómo llegar de la UNAM a su casa o viceversa. ¿Sí? Saben qué calles tienen que tomar. Si de repente les pasa lo que me pasó a mí una vez cuando yo estaba en Inglaterra, cuando estaba estudiando allá, me subí al metro, pero el metro de Inglaterra no es como el metro de México, que por ejemplo yo quiero ir no sé, en la estación azul y va todo derecho, pero en los trenes de Londres, en las estaciones de metro, de pronto hay trenes que cambian de dirección y se van o sea, no hay transbordos, pues, ¿no? Los transbordos no son iguales, ¿no? Aquí
uno se quiere cambiar de estación o de tren, transborda a otra línea y lo hace. En Inglaterra no es así, uno tiene que fijarse en el letrero que trae el tren para saber si va hacia donde yo voy o no. Bueno, pues yo no sabía, me subí a a un metro y de pronto estoy perdido. ¿Y dónde ando? ¿No? Entonces yo no tenía un mapa mental para saber qué tenía que hacer. Entonces, bueno, pues tengo que reordenar la información que tengo para ver cómo diablos salgo del problema, porque se me estaba haciendo de noche y iba a estar en medio de la nada en el metro en Inglaterra, ahí solo. Vamos a ver cómo la libraba, ¿no? Eventualmente encontré la línea que tenía y por ahí seguí, ¿no? Pero yo me hago un mapa mental. Cuando voy hacia mi casa, yo veo por Naucalpan y vengo a CU. Pues me hago un mapa y sé que me tengo que ir por todo periférico, pero tengo un mapa mental, ¿sí? El papá de mi esposa es una especie de Google Maps. Se sabe un montón de calles, se sabe a qué altura está cada cosa. Es increíble. Yo digo que tiene un Google Maps en vivo, ¿no? Tiene un mapa mental, ¿ok? Pero ese mapa mental es una generalización interna de cómo es, o sea, no, no es un mapa perfecto, es un mapa de cómo moverse de un lado a otro. Borges tenía un cuento, no me acuerdo cómo se llama, que trataba de un tipo que hacía un mapa, dibujaba un mapa a escala 1 a 1. El mapa era igual que el pueblo donde que quería dibujar el mapa, ¿no? Entonces, eso es un modelo perfecto de la realidad, pero obviamente no tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces, tenemos que saber que una red neuronal tiene tres significados. En el nivel mecánico, optimiza, mueve números en un espacio de muchas dimensiones y hace hasta que una función de error se reduce y en ese momento decimos que la red ha aprendido. También podemos decir que cuando encuentra una deformación del espacio de datos, donde el problema se vuelve linealmente separable, donde exactamente hay cosas similares que quedan cercas, cosas distintas que quedan lejos, y ese nivel funcional es lo que nosotros llamamos una generalización. Extraemos una regularidad que existe en el mundo completo, en la muestra que usamos, no solamente en los ejemplos que hemos visto, ¿sí? Bueno, lo que está claro es que el mecanismo del aprendizaje en una red neuronal es local y es ciego. No sabe lo que hace, ningún peso sabe por qué tiene que bajar de valor o por qué tiene que subirse tantito el valor, ¿sí? No hay manera de que eso pase, ¿sí? Y la pregunta que nos deberíamos hacer todos es, a ver, ¿una red neuronal aprende? ¿Pero entiende qué aprende? Bueno, esta es quizás la pregunta más importante y más incómoda de toda la inteligencia artificial. La respuesta corta es no. Una red neuronal aprende, pero ¿entiende lo que aprende? No, no entiende lo que aprende. Pero la respuesta no necesariamente es tan certera o tan fuerte, ¿no? Porque miren, entender exige dos cosas que una red no tiene por diseño. Por ejemplo, para decir que algo entiende lo que aprende, necesitan de dos capacidades. Uno es reflexionar sobre eso, observar el propio proceso mental y reconocerlo como tal. Algo así como cuando uno aprende algo y le cae el 20, ¿no? Y dice, ah, ya entendí. Eso es reconocer, observar el proceso mental y decir, ya estoy entendiendo. Cuando aprendo a derivar, aprendo a integrar, aprendo geometría. Lo que estoy haciendo es observo el propio proceso mental, lo reconozco y puedo entonces entender que es una de las capacidades para entender, para comprender lo que estoy haciendo. El segundo es la intencionalidad, que las representaciones internas sean sobre algo en el mundo, no solo sean correlaciones estadísticas. Una red neuronal carece de ambas razones por arquitectura. No es el tamaño de la red, es la arquitectura misma. En otras palabras, lo que se dice, por ejemplo, en los seres vivos. ¿Cómo sabemos que algo está vivo? ¿Sí? Por ejemplo, decimos, bueno, es algo que se mueve. No, una piedra se mueve, pero no está viva. Entonces, ¿cómo podemos definir algo que está vivo? Bueno, porque tiene intención. Una piedra no se mueve, pero un bicho, algo que esté vivo, tiene intención cuando se mueve por alguna razón, ¿sí? Entonces, en el caso de las redes neuronales,
¿Qué tenemos en una red? Tenemos pesos, activaciones, una función que transforma entradas en salidas. Tenemos representaciones internas que correlacionan con conceptos del mundo. ¿Pero qué no tiene una red? No tiene alguien que observe internamente. No, es un modelo que por sí mismo genera una acción. La capacidad de preguntarse por qué esos pesos tienen los valores que tienen, no la tiene. Hay una cosa que se llama el testigo silencioso, y es un ejercicio que se hace en filosofía y en muchísimos libros de autoayuda, ¿no? Imagínense ustedes, véanse desde afuera de ustedes, como si fuesen un testigo silencioso. No se juzguen, solamente traten de observar lo que hacen y traten de observarlo como si como si fuesen otra persona que los ve, pero no los está juzgando, solamente los ve, ¿sí? Bueno, ese observador interno no lo tiene una red. Cuando una red clasifica a un gato, lo que ocurre es que ciertos vectores de activación en ciertos subespacios superan ciertos umbrales estadísticos que se aprenden, pero no hay nadie ahí dentro que sepa que hay un gato. No hay nadie, ¿sí? La distinción clave entonces es, la red puede clasificar, puede traducir cosas y puede generar comportamientos. Saber por qué funciona lo que funciona, esto requiere de reflexión sobre el propio proceso. Eso es lo que se llama una comprensión. Y finalmente, la conciencia del aprendizaje. Saber que estás aprendiendo mientras aprendes. Esto requiere un modelo de uno mismo en el tiempo. Es decir, una red tiene la competencia de hacer algo correctamente y encontrar un resultado. La comprensión de una red es debatible. No sabemos, sabemos que funciona, pero no reflexionamos, no hay una reflexión sobre el propio proceso. Y finalmente, estructuralmente, es imposible que en una arquitectura estándar de redes neuronales tenga conciencia del aprendizaje. Es decir, algo de lo que no se puede hacer en las redes neuronales, ¿sí? Es precisamente que no sabemos, o sea, decimos que entiende, decimos que aprende, ¿sí? Pero aprende, ¿no? Por ejemplo, miren, finalmente la pregunta es, ¿qué entendemos por entender? La palabra entender esconde 5 preguntas distintas. Por ejemplo, ¿sabe la red que está aprendiendo? La respuesta es no. Durante el entrenamiento, la red no tiene acceso a su propio proceso. No hay un módulo que observe, no hay un testigo silencioso que diga, ahora mis pesos están cambiando por esta razón. No sabe, el aprendizaje le ocurre a través de este mecanismo de retropropagación. No lo realiza conscientemente, es un mecanismo mecánico. Es más parecido al crecimiento de una planta que al estudio de un humano. Es decir, el proceso es mecánico. ¿Tiene la red un modelo de sí misma? No. Una red estándar no sabe ni siquiera que es una red. Pero lo mismo pasa con Word o con Excel o con cualquier programa que tengan. No sabe qué hace. Word no sabe que está escribiendo textos, ¿eh? No sabe. No sabe nada. No tiene conciencia de eso. No tiene un modelo de sí misma. Una red neuronal no sabe que es una red, no sabe que tiene capas, que fue entrenada, que existe un conjunto de entrenamiento. Simplemente aplica su función y hace inferencias. No hay autorreferencia, no puede haberla. Ahora, ¿comprenden las representaciones internas del mundo? Las neuronas de una red profunda, entrenada en imágenes, responde a bordes, a texturas, a objetos. Esas representaciones tienen estructura que se corresponde con una estructura real del mundo, de cómo son los rostros o cómo son las imágenes que quiero analizar. Si eso es comprensión o solo correlación útil, es precisamente la pregunta filosófica que no se puede resolver. Es debatible si comprenden las representaciones internas. En mi opinión, no. Lo único que hacen es definen ciertas representaciones y se encienden esas representaciones para llegar a conclusiones, pero no comprende. Por ejemplo, cuando vemos Cloud.ai, ChatGPT, Gemini y todas esas, bueno, pueden razonar sobre su propio funcionamiento, pues está a debate. Un modelo del lenguaje como ChatGPT puede describir cómo funciona una red neuronal, incluso cómo funciona el propio programa como ChatGPT.
porque está entre sus datos de entrenamiento. Pero esa descripción es generación de texto, no es una introspección real. No, no es la red que piensa en sí misma lo que está haciendo. La diferencia parece sutil, pero es crucial. Sabe decirlo, pero no necesariamente sabe. Es una especie de robot que responde de manera ingeniosa. De alguna manera yo podría decirles que la prueba de Turing, que se supone que demuestra que algo es inteligente si no podemos distinguir entre una computadora y un ser humano, ya está resuelta con ChatGPT o con Gemini o con Cloud. Ya parece que entiende, pero en realidad no entiende porque no sabe lo que está haciendo, no hay una introspección real, no hay aprendizaje, no hay entendimiento, ¿sí? Bueno, y la pregunta es, ¿captura la red regularidades genuinas del mundo? Bueno, en cierto sentido sí. Una red generaliza lo extraído de algo real. Es una estructura que existe en el fenómeno que estudiamos, no solo en ejemplos. En ese sentido, funcional y limitado entiende algo, sabe distinguir lo que importa de lo que no dentro de la distribución que conoce, ¿sí? Bueno, ahora bien, este, la cuestión sería, por ejemplo, discutir, así como, como el problema de la prueba de Turing, quizás han oído hablar del cuarto chino de Searle. Bueno, John Searle propuso en 1980 un argumento que es muy famoso contra la comprensión en los sistemas computacionales. El argumento dice así: imagina una persona encerrada en un cuarto. Le pasan papeles con símbolos en chino. La persona dentro del cuarto no sabe chino, pero tiene un libro de reglas que le dice exactamente qué símbolos escribir en respuesta a cada combinación. Sus respuestas son perfectas, indistinguibles de las de un hablante nativo. Bueno, la pregunta de Searle es, esa persona que tiene ese libro de reglas que dice exactamente qué símbolos poner a los símbolos que le llegan, o sea, que alguien le pasa papeles con símbolos en chino, y el libro de reglas le dice qué contestar, qué reglas usar para contestar, pero no sabe chino esa persona y sus respuestas son perfectas. La pregunta de desearle es, ¿la persona entiende chino? La respuesta es no. ¿El sistema persona con reglas entiende chino? Sear le dice que tampoco entiende chino. La sintaxis, la manipulación de símbolos, nunca produce semántica, nunca produce significados, solamente produce algo robótico, pero no entiende lo que está pasando. Para compararlo con las redes neuronales, la red manipula vectores de números siguiendo reglas, que son los pesos. Produce salidas correctas, pero ningún número tiene significado por sí mismos. No hay comprensión, solo hay cómputo. ¿Ok? Entonces, el individuo no entiende, pero el sistema completo sí podría entender. Así como una neurona no piensa, pero el cerebro sí piensa. Quizás la comprensión emerge del sistema, no de sus partes. Quizás el todo es mayor que sus partes. Searle rechaza esto, pero no de forma concluyente. Él no cree en eso. Bueno, si un sistema estuviera encarnado en un cuerpo con sensores y actuadores, si aprendiera gato interactuando con gatos reales, ¿seguiría sin entender? Bueno, probablemente el tema sería, ¿siente algo el sistema o es meramente un modelo? Mientras sea un modelo que está en el mundo matemático, en el mundo de la abstracción, decimos que no funciona. Ahora bien, ¿una red neuronal replica el cerebro simulado? Bueno, primero, no simulamos las neuronas biológicas con la misma precisión. No sabemos, es todavía una caja negra algunas cosas o muchas de las cosas que hacen las neuronas, pero el resultado entiende. Bueno, si la respuesta es sí, entonces el sustrato no importa. Entonces, si el resultado de una red neuronal artificial entiende, entonces no importa el modelo, lo que importa es la organización que funciona. Si es no, es decir, si simulamos neuronas y el resultado no se entiende, entonces nuestros propios cerebros podrían no entender en el sentido que creemos. El cuarto chino no cierra nuestro debate, lo que hace es señalar con precisión dónde está la pregunta, si en la organización funcional, si esto es suficiente para producir significado o si se necesita algo más. Y nadie sabe qué es ese algo más. Para que me vayan entendiendo, todos los programas que hacemos, ¿sí? No tienen conciencia de lo que hacen.
un programa que juega al ajedrez, se los he ido más de una vez, no hay nadie en casa, no sabe ni que juega al ajedrez. Pero lo mismo pasa con programas como matemática que hacen cálculo diferencial integral de forma mecánica y simbólica. No saben lo que están haciendo, solo están moviendo bits y bytes de maneras específicas y entregan ciertos resultados. ¿De acuerdo? Entonces, el problema es que mientras no importa qué hagamos, no exista algo más que es como la conciencia, no estamos haciendo algo mecánico, ¿sí? Cuando un programa sea consciente de sí mismo, preocúpense, porque ahí entonces vamos a tener algo que ya entiende y que además está como vivo, aunque sea un modelo, ¿sí? Bueno, lo que podemos decir es que la red no entiende que aprende, pero pero tampoco nosotros entendemos cómo entendemos. Y ese es un poco el problema que tenemos. Queremos exigirle que la red entienda su propio aprendizaje, porque asumimos que nosotros lo hacemos. Pero esta suposición no necesariamente es cierta. Por ejemplo, no tenemos acceso consciente a la mayoría de nuestros procesos cognitivos. No sabemos cómo pensamos, ¿sí? Por ejemplo, aprendemos a caminar, a reconocer caras, a hablar, pero no sabemos cómo hacemos eso. La mayor parte del aprendizaje humano también ocurre sin comprensión del mecanismo. Como no sabemos eso, lo que sabemos es lo que tenemos que hacer para aprender, ¿sí? Eso es lo que sí sabemos hacer. Que es, pues pongamos tareas, pongamos ejercicios, repitamos una y otra vez lo que queremos aprender y lo aprendemos. Si estudiamos un instrumento, practicamos incansablemente tocando ciertas obras hasta que las sabemos, ¿no? Cuando creemos entender, lo que tomamos es una decisión, es decir, construimos una narrativa sobre un proceso que ocurrió inconscientemente. ¿Sí? En realidad nos creamos una narrativa. Creemos que estamos entendiendo algo, ¿sí? Por ejemplo, es muy común hacer narrativas, por ejemplo, sobre el escenario político, ¿no? Podemos decir, Rocha Moya es culpable de todo, ¿no? Y cuando nos dicen, no, pero el gobierno ya dijo que ni siquiera lo está investigando porque es más santo es como una paloma blanca, ¿sí? Entonces, y que no esté en investigación, todos pensamos en nuestra narrativa, el gobierno está encubriendo a este señor, ¿sí? Es una narrativa. El gobierno te presenta otra narrativa en la cual puedes o no estar de acuerdo, pero es lo más que tenemos. Esta es la ilusión de creer que entendemos, ¿sí? Pero hay algo que es cierto. Tenemos una experiencia subjetiva que nos hace aprender, el saber que uno sabe algo, ¿sí? Si esto es real, también la ilusión elaborada es real, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo es que aprendemos, ¿sí? Hay muchos libros, hay un libro que se llama Aprendiendo a Aprender, ¿no? Y bueno, la realidad de las cosas es que no está nada claro cómo aprendemos, no sabemos, si supiéramos cómo aprendemos, toda la educación podría cambiar porque sabríamos qué hay que hacer para que la gente aprenda. Y yo se los puedo decir dando clases. El que no quiere aprender, no importa qué método uses, no importa que le pongas Zoom, que le pongas videos, que le pongas animaciones, que les pongas sistemas interactivos. Si no quieres aprender, no vas a aprender, ¿sí? Entonces, llegamos entonces al tema con el que cierro esto. Bueno. Un modelo de sí mismo sería suficiente para pensar que uno aprende. Bueno, si la red tuviese una representación de su propio funcionamiento integrada en sus pesos, eso podría pensarse que es una autocomprensión, pero otros piensan que a lo mejor es una representación más. Es decir, si yo tengo una representación de una red neuronal que a su vez tiene un funcionamiento que es integrado por sus propios pesos, podría decir que se está autoentendiendo, autocomprendiendo. Pero hay gente que piensa que es solo una representación más, ¿sí? Bueno, entonces, lo que se está buscando es que cuando se interpreta algo, por ejemplo, DeepMind lo hace, Anthropic con Cloud.ai lo hace, es encontrar estructuras semánticas en las activaciones. ¿Qué conceptos uso? ¿Qué circuitos utilizo? ¿Qué superposición de ideas tengo?
Y me preguntaría, ¿eso es compresión emergiendo o es solo una correlación estadística más fina? Tampoco sabemos, es una pregunta sin respuesta, es una pregunta abierta. Bueno, ¿podría haber algo que se siente como una red? Bueno, una organización funcional tiene un funcionamiento filosófico que podríamos decir que la experiencia subjetiva emerge. Bajo esa teoría, las redes suficientemente complejas podrían tener algo análogo a la experiencia. ¿Es eso posible o es de nuevo una cuestión estadística? Es otra pregunta abierta. Nadie realmente sabe. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre entender y parecerlo? ¿Sí? Cuando yo pregunto muchas veces en una clase en vivo, les pregunto a los alumnos, ¿entendieron? No falta el que me dice, sí, entendí. ¿De veras? ¿Entendiste o parece que entendiste? ¿Cómo sé que entendiste algo? Porque te voy a hacer preguntas y es ahí donde te voy a agarrar en curva o me vas a contestar y me vas a decir y me voy a dar cuenta que estás entendiendo. Ahora, si una red se comporta de forma indistinguible de algo que entiende, en todos los contextos que pueda, entonces podría decir que la red se comporta de manera que entiende o no. En principio sí. La diferencia entre entender y parecerlo parece que desaparece en la medida que una red explica perfectamente lo que está haciendo y parece que entiende. Parecer y entenderlo puede ser diferente. Para ponerles un caso muy burdo, es como una chava que se maquilla y que queda muy guapa después de maquillarse. Bueno, pues ella se ve muy bonita, ella se siente muy bonita, pero ¿ella es bonita? ¿O es solamente toda esta estructura que el maquillaje le da? Esa es la pregunta. ¿Que ese maquillaje que le da hace que los seres que la vemos decidamos que se ve hermosa? Eso no quiere decir que lo sean. Quiere decir que hay una serie de patrones que entendemos que nos hacen creer que ahí está la belleza. Pero a lo mejor, y lo hemos visto en muchos videos, de pronto ves a esa mujer guapa que se quita el maquillaje y las pestañas y no sé cuánta cosa, y lo que ves no se parece nada a lo que era. ¿Sí? Entonces, para definir el asunto. Una red neuronal no entiende que aprende en ningún sentido que podamos verificar, ni en ningún sentido que ella misma pueda articular genuinamente desde dentro. Pero tampoco podemos saber con certeza qué es entender desde dentro, ni si lo que los humanos llaman así es tan diferente como creemos. La pregunta no está resuelta, y eso en sí mismo es uno de los hechos más importantes sobre las redes neuronales y los momentos que vivimos en esta tecnología. Eso es lo que me parece más importante de lo que tenemos que entender. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, las redes neuronales son muy útiles, han funcionado de maneras bastante adecuadas, pero no resuelven el problema de fondo. No sabemos si de verdad están aprendiendo o no, o si simplemente hacen correlaciones, ¿no? Y las correlaciones, pueden ser tan mecánicas como queramos, o pueden tener un trasfondo filosófico, político, social que le podemos asignar nosotros. Pero finalmente lo que hacemos son narrativas. Nuestro universo, nuestro mundo como seres vivos está planteado en términos de narrativas, ¿no? Las narrativas de que vivimos, respiramos, comemos, dormimos, nos peleamos con el vecino, nos peleamos en el tráfico, no bajamos de imbécil al que se cruza mal, en fin, todas son narrativas que nos permiten crear un modelo de cómo es el mundo, ¿sí? Pero ¿es así el mundo? No, es una narrativa que trata de representar cómo es nuestro mundo, como lo que les decía, es un mapa y los mapas es una representación mental de cómo es el mundo real. Pero obviamente yo cuando voy a mi casa, obviamente sé por dónde me tengo que ir, pero no sé los 1000 recovecos por donde paso. A lo mejor por las lluvias se hace un agujero y cae mi coche en el agujero y se poncha una llanta. Bueno, eso no está en mis planes, eso no está en mi narrativa, pero tengo que estar atento porque puede ocurrir. Como ya me ha ocurrido, entonces lo tengo presente, entonces pues manejo viendo muchas veces hacia el piso para no pegarle a un agujero y que me quede sin llanta, ¿no? Entonces, todas esas cosas tienen que ver precisamente con las narrativas que nos armamos, pero nosotros
seres vivos tenemos esta posibilidad de tratar de comprendernos a nosotros mismos y de tener lo que se llama un testigo silencioso, un testigo mental que nos vaya observando como somos. Y ya lo decía, creo que Sócrates, ¿no? Que hay que, ¿cómo decía? Que uno debe entenderse a sí mismo, que ese es lo máximo que puedes ser como filósofo, ¿no? Entenderte a ti mismo. No se lo decía con una frase en particular, pero tienes que aprender de ti mismo, aprender qué es lo que haces, aprender cómo funcionas, aprender cómo aprendes. Si tú entiendes cómo aprender, ya la hiciste, porque ya sabes qué hacer. Fíjense, yo estoy usando Notebook LM para definir un curso que estoy estudiando sobre pruebas de software. Y le pongo un PowerPoint a Notebook LM que me haga el resumen, que me haga preguntas, que me haga flashcards, que me haga cuestionarios, que me haga un video explicándome todo lo que encontró, que me haga una discusión en audio entre dos personas sobre el tema que está en el PowerPoint. Y toda esa combinación de todas estas cosas es lo que al final de cuentas es el aprendizaje. Después de que ya tuve flashcards que me enseñan los conceptos básicos, que tengo cuestionarios que me van explicando lo que se me va olvidando, que tengo un video que me explica todo el tema, que tengo un resumen de eso, que tengo una discusión entre dos personas virtuales que hablan perfectamente bien español y que con entonación que parece que están discutiendo el tema entre ellos. Todo eso al final de cuentas sirve para que yo aprenda. Los seres humanos no sabemos cómo aprendemos, pero entendemos que hay algunos procesos que son más sencillos para aprender que otros. Al final del día, lo que hago es repetir, porque en la repetición eventualmente aprendo, porque ese aprendizaje pasa al subconsciente y cuando pasa al subconsciente ya lo aprendí. Es como cuando los pesos de la red neuronal ya son los que conozco. ¿Y cómo sé eso? A lo mejor se los he puesto alguna vez. Es como cuando uno aprende a manejar. Al principio uno tiene temor porque todo el mundo va rápido, porque todo el mundo es muy salvaje. Pero en la medida que uno maneja, eventualmente uno empieza a entender cómo manejan los otros y uno puede ir aprendiendo a manejar. Y la experiencia que uno da, al final de cuentas, después me subo al coche, puedo prender la radio, puedo estar platicando con el copiloto, puedo evitar que si se me echa un pecero encima, doy el volantazo. ¿Por qué doy el volantazo? Porque mi subconsciente entra y dice, me va a pegar, doy el volantazo. Pasa al subconsciente esa acción. Si lo quisiera hacer conscientemente y veo que se me echa encima el pecero, tendría que decir, oh, se viene el pecero, voy a dar la vuelta para que no me pegue. Nada más de pensar eso, ya perdí, ya me chocó. Entonces, cuando encuentro una emergencia, el cerebro racional suelta la información y se la manda al subconsciente, el subconsciente actúa inmediatamente. Como pasa cuando, por ejemplo, no sé, acerco la mano al fuego y la saco porque me estoy quemando, ¿sí? No digo, oh, me estoy quemando, ¿no? Voy a quitar la mano del fuego. No, entra el subconsciente y toma la acción inmediato. No tengo que pensarla, ¿sí? Cuando eso pasa, es un comportamiento aprendido. Ya sé lo que tengo que hacer, ya no tengo que pensarlo, ya está en mi algoritmo fundamental, ¿de acuerdo? Entonces, las redes neuronales, que quede bien claro, aunque nos digan que aprenden, no aprenden. La inteligencia artificial, aunque nos digan que es muy inteligente, no tiene nada inteligente. La inteligencia artificial, como decía el buen Gunnar Wolf, es inteligencia aparente. No entiende, no sabe lo que está haciendo, solamente da un rollo que nosotros planteamos en nuestra narrativa como si fuese cierto, pero nosotros tomamos la decisión final, ¿no? ¿Sale? Bueno, tómensela con calma. El viernes no hay actividades en la UNAM. Tenemos fin de semana largo. Revisen el software, córranlo, pruébenlo. Me interesa que lo echen a andar y que lo vean. Me interesa que entiendan. Y ese entendimiento yo no lo puedo demostrar, ¿no? O sea, lo que quiero es que ustedes mismos digan, ah, ya entendí qué hace la red, ah, ya entendí qué hacen las capas ocultas, ah, ya entendí por qué los datos duros encuentren. Por eso les paso el código, porque lo pueden trazar y pueden ver lo que está pasando.
no solamente en la grafiquita que les mostré moviendo los parámetros. No, la idea es que ustedes vean y tracen la red para ver qué está pasando con los pesos, para que vean cuántas veces pasa por ahí y cómo se va acondicionando a través de las capas ocultas hasta que encuentre un resultado. Necesito que entiendan eso. Mi intención en este curso es precisamente eso, que ustedes entiendan qué hacen las redes neuronales para que cuando quieran hacer una red neuronal puedan definir qué tipo de red necesitan. Necesitan una red profunda, necesitan una red supervisada, necesitan una red no supervisada, cómo la van a manejar, qué es lo que tienen que hacer y eso les va a dar una cantidad de herramientas que les permitirá hacer mejores programas y demás, ¿vale? Bueno, ¿dudas? ¿Preguntas? Eh, bueno, yo tenía una pregunta respecto a una de las tareas. Sí, cuéntame. Es tarea 5. Ajá, Este, no estoy seguro de, bueno, no estaba seguro de si es que se tenía que entregar algo porque vi que era sobre un archivo de docs, sí. de documentos que traía un código. Entonces, no sé si se tiene que entregar como la explicación del código o de que se vea que ejecutamos el código o se debe de entregar algo. No, solamente quiero que lo hagas y que lo revises y que lo Ok, entiendas. ¿Sí? No, no, ok, no me, muchas gracias. particularmente no me interesa en la tarea 5 es solamente, no tienes que entregar nada. Todos tienen 10 en esa tarea, si lo quieres ver así. Pero lo que quiero es que tú lo entiendas. O sea, lo que quiero es que como este curso es en línea, lo que quiero es que ustedes trabajen en un momento dado, prueben, vean, tracen el código y vean qué diablos se está haciendo, para saber qué está pasando, ¿sí? Para saber cómo llega a cambiar los pesos y cómo los va cambiando, ¿sí? Eso es lo que quiero que hagan, ¿vale? Sí, puedes usar NumPy para tus siguientes tareas. Joel Isaac pregunta, ¿podemos usar NumPy o NumPy para nuestras siguientes tareas? Sí, sí lo pueden usar, por supuesto. Ok, ¿algo más? Va que va. Bueno, Muchas gracias. no, gracias.